Hola, buenos días. Deseo que todos estén muy bien. Pues ya estamos en nuestra lección de esta mañana. Y antes de empezar nuestra lectura acostumbrada, vamos a ponernos en el instante presente. Cerramos los ojos. Percíbete internamente. Busca dentro de tu ser el lugar en donde crees que puedas experimentar la conexión con tu espíritu, con tu maestro interno. Puede ser tu timo, puede ser tu corazón, puede ser el área de tu tercer ojo. Donde tú percibas esta conexión. Solo percíbela, siéntela y conéctate con ella. Y desde ese lugar, conéctate con tu espíritu, con tu ser, con tu maestro interno. Y ábrete a recibir. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Si gustas abrir los ojos. Un curso de milagros. Libro de texto, capítulo 3. La percepción inocente. Subcapítulo 6. Los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final, no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción, no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, entre comillas, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento con C mayúscula. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgas, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque así ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees en esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable
Independientemente del tipo de juicio de que se trate, esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar por organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento con C mayúscula, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento con C mayúscula reemplazar la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pensamiento, en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado es porque has juzgado. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como un poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo no puedes menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el espíritu. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez sean inconcebibles. El problema de la autoridad
Es realmente una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte la autoría. Esto es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoría, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es imposible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene, por ende, que considerar que su voluntad no es libre o, de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de buscar primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Pues hasta aquí el capítulo. Yo lo que puedo rescatar solamente es esta parte de que no neguemos que nuestro creador es el autor de nosotros, ¿no? Y no neguemos la autoría de Dios. Dios nos hizo, Dios nos creó en su mente y desde ese lugar seguimos siendo estos pensamientos amorosos de Dios, ¿no? Y si aceptamos esa autoría de Dios hacia nosotros, podríamos empezar a aceptar que así como lo acepto de mí, lo acepto del otro, lo acepto del amigo, lo acepto del enemigo,
lo acepto del que me cae gordo, lo acepto del que de alguna manera con el que convivo bien y me llevo bien. Y esto nos lleva a poder sentir que no tenemos por qué rechazar a nada ni a nadie, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos siendo parte de Dios y todos estamos dentro de esa mente, de ese pensamiento. Y desde ese lugar, pues todos somos iguales, todos pertenecemos a lo mismo, al mismo ente, al mismo Dios, al mismo Creador, al mismo universo. Y que hablar de esta parte de creer que nosotros nos creamos a nosotros mismos, es creer en el ego, ¿no? Es creer en que el ego fue el que nos creó, y eso no es cierto, ¿no? Pienso que una forma como que de regresar a la fuente, o como que de regresar a esta unicidad, es estar pensando constantemente en que no estamos separados, y que todos los seres humanos que de alguna manera vivimos en este mundo llamado Tierra, somos el Hijo de Dios. O sea, pertenecemos a un todo, a un único todo, y que todos somos en conjunto ese todo, y ese todo es un único Hijo de Dios, y desde ese lugar Dios nos creó en su pensamiento, ¿no? Entonces, el empezar a creer, yo creo que esto posiblemente nos pueda empezar a regresar esa paz, ¿no? La paz que de alguna manera necesitamos, ¿no? Nos puede empezar empezar, a lo mejor empezaríamos a perder el miedo a muchas cosas, el miedo a la muerte, por ejemplo, el miedo a perder una casa, el miedo a perder el trabajo, ¿no? Sé que vivimos en un mundo ilusorio, y sé que desde este mundo ilusorio pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que no son reales, pero estamos viviendo aquí. Pero si de alguna manera empezamos a percibirnos como que no somos de este mundo, ¿no? Que seguimos siendo ese ser único, ese ser espiritual, ese ser que está en comunión con Dios, ¿no? Y que todos estamos de alguna manera en comunión con Dios, posiblemente esos miedos empiecen a disolverse, ¿no? Yo creo que no hagas este ejercicio con el afán de que tu miedo se vaya. Yo creo que hazlo desde la convicción de que de alguna manera quieres cambiar la percepción que tienes de ti mismo y que tienes de todos los demás, desde el momento en que aceptas que no eres tu cuerpo, ¿no? Sí sé que tu cuerpo se va a enfermar, sí sé que a tu cuerpo le van a pasar cosas y que te va a doler, pero cuando empieces a ver que no eres tu cuerpo, aunque te estés sufriendo el más terrible dolor, tú no vas a perder la paz, porque sabes que no es tu cuerpo, que sabes que no eres tu cuerpo, o porque sabes que la persona que está en cama, o que esa persona no es lo que tú estás viendo en cuerpo, y que hay algo más allá de esa persona que te hace unirte a esa persona, ¿no? Posiblemente si empezáramos a cambiar esa percepción, ¿no? Y en lugar de percibir, conocer, ¿no? Empezaríamos a instaurar nuestra verdadera paz, ¿no? Yo no digo que todo el tiempo vivas en paz. Lo único que pido, o lo único que digo, es que hay que aplicar nuestra pequeña dosis de buena voluntad para poder hacer o vivir desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de no creernos nuestro cuerpo, ¿no? No creernos lo que vemos, no creernos lo que vivimos, no es que lo niegues, simplemente velo, acéptalo, pero no lo creas, ¿no? Simplemente ubícate y dices, no, pero yo no soy este cuerpo, ¿no? Pero este libro no existe, ¿no? Esta calculadora no existe, sí la estoy viendo, pero sé que no existe, ¿no? Y desde ese lugar yo creo que puede empezar a surgir el desapego,
puede empezar a surgir esa paz que nos da en no querer tener posesiones, ¿no? Porque muchas veces basamos nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra felicidad en lo que tenemos, en lo que ganamos, en lo que una persona nos pueda estar dando, y posiblemente la felicidad ni la paz están ahí, ¿no? La paz está en otro lado, la paz está dentro de ti desde el momento en que empiezas a desapegarte y a soltar, ¿no? A soltar estas cosas ilusorias y todo esto que se ve en el mundo irreal, que no existe, pero que aceptar que estás viviendo en este mundo irreal, ¿no? Y empezar a hacer ese ejercicio de soltar, 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 para que puedas vivir más en armonía, más en paz y más en la luz, ¿no? Yo te invito a que hagas este ejercicio, empieza como a ver esta parte de que las cosas que ves, las cosas que percibes, las personas que perciben no existen en el mundo de Dios, en el mundo de la luz de Dios, ¿no? Y desde ese lugar yo creo que solta, y que de alguna manera no se van a ir, ¿no? Que los seres humanos nunca se mueren. Bueno, más bien que el ser que está dentro del ser humano, dentro del cuerpo humano, nunca va a morir, ¿no? Sé que es difícil, sé que te estoy, a lo mejor te estoy diciendo algo loco, ¿no? Pero ¿por qué no empezar a creer así? ¿No? ¿Por qué no empezar a creer o a percibir desde otro lugar, desde el lugar que de alguna manera posiblemente sea el lugar real, ¿no? ¿Y por qué no creer que todo esto que vemos es ilusión? Bueno, pues hasta aquí te dejo. Honro, bendigo y agradezco tu existencia, tu presencia y tu ser en esta vida humana. Gracias, gracias, gracias por permitirme entrar a tu corazón, por permitirme entrar a tu mente, por seguir escuchando las lecciones. Te agradezco infinitamente. Y pues nos vemos en la siguiente lección el día de mañana. Deseo que tengas un día lleno de paz, lleno de amor y lleno de luz. Gracias, gracias, gracias.